Anunciamos el viernes pasado, el sábado 10, el CERVEL dio a conocer las postulaciones aceptadas y rechazadas para las próximas elecciones comunales y regionales en el país. En Peñaflor se presentaron y aceptaron 6 candidaturas a alcaldes y 54 a concejales. Otros datos que nos deja la información de CERVEL es que fue finalmente aceptada la candidatura de Manuel Fuentes a alcalde luego de una denuncia tan difundida por los medios locales. En el Monte se rechazó una candidatura a alcalde y esta fue la comuna que más candidatos tiene al primer sillón municipal. Tiene 8 candidatos. En Talagante van de candidato a concejales 2 ex gobernadores de los gobiernos de Sebastián Piñera. Curioso. Llama la atención que en la información entregada por CERVEL no aparecen candidatos a concejales de la UDI en Padre Hurtado, ni de Renovación Nacional en Talagante. Al parecer, sería un error de los partidos políticos en la inscripción o a lo mejor el problema en el sistema electoral. Lo concreto es que a partir de hoy usted podrá conocer efectivamente quiénes son los candidatos que buscarán su adhesión en esta próxima elección. Porque no da lo mismo a quienes elegiremos, los invito a compartir esta temporada 2024. Aquí comienza Pido la Palabra en mundoemprende.cl. Pido la Palabra con Carlos Rojas González. Un espacio para conversar y analizar todas las alternativas de las próximas elecciones. Pido la Palabra con Carlos Rojas González en mundoemprende.cl. En mundoemprende.cl. Hoy estamos con un actual concejal de la comuna de Peñaflor que va por la reelección. Es independiente y va en un cupo del Partido Socialista. Es profesional del área de la salud y tiene una gran fortaleza que muchos le pueden envidiar. No tan solo vive en Peñaflor, sino que además trabaja en esta comuna, trabaja en el hospital. Por lo tanto, de salud vamos a poder conversar harto con él porque está totalmente al día en esta realidad. Damos la bienvenida a don Fernando San Martín. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por venir a esta invitación. A ustedes. Muy buenos días, don Carlos, chiquillos del equipo, mucho gusto. Muchas gracias primero que todo por el espacio. Hemos estado en otras instancias conversando y un placer nuevamente, muy cómodo la vez anterior con ustedes en esa entrevista que recuerdo cuando éramos candidatos aún. Y ahora que vamos nuevamente a la reelección, un placer nuevamente estar conversando con usted, don Carlos. Fernando, primero, antes de entrar a lo coyuntural, ¿qué te pareció? Anoche se difundió en un canal de cobertura nacional el reportaje nuevamente a la situación de la productora que afecta al alcalde en ejercicio. ¿Algún elemento nuevo? Principalmente creo que tiene harta arista este tema, en el sentido de que es un reportaje que sale nuevamente la misma vez, en similares fechas al reportaje de la vez anterior. Elementos nuevos, ninguno, solamente quizás salen hablando los involucrados, que son las productoras. El alcalde también sale hablando sobre el informe de Contraloría que fue leído en Consejo Municipal. Bastante tendencioso, sabemos cómo él, el tema del periodismo, poner ciertos fragmentos cuando se van a comercial. Entonces, creo que es un tema que está en las instancias donde corresponde. Como siempre decimos, y no es algo, salvo la bandera, dejemos que justamente las instancias correspondientes, en este caso, si hay denuncias y autodenuncias por parte del alcalde, que se lleven desde los tribunales, porque mucho de lo que nosotros podamos decir muchas veces viene a empañar y a ensuciar quizás el debido proceso y la investigación propiamente tal. En lo personal, más allá como concejal, también creo que acá tenemos que hacer ser serios en cuanto a la información y no quedarnos muchas veces con las redes sociales, que poco y nada informan muchas veces y siempre son más tendenciosas a criticar y a enlodar ciertas formas
o a ciertas personas o ciertos actos. Entonces, para mí, por lo menos hoy, lo que manda es el informe de Contraloría que mencioné anteriormente, el cual se leyó en Consejo Municipal, en donde en la auditoría que hicieron dentro de este informe no aparecen conflictos ni de interés, ni tampoco aparecen malversación. Entonces, dejemos para ver qué pasa y cómo va decantando este tema justamente en las instancias correspondientes. El otro tema que ha afectado el ejercicio del actual alcalde es el tema relacionado con el retiro de la basura. ¿Qué reflexión tiene de haber estado al interior del Consejo, ¿no es cierto? Han habido reiterados, incluso se habla que el alcalde un poco ha sido rebelde a lo sugerido por Contraloría en el sentido de evitar los contratos directos, ¿no es cierto? Y ha persistido en esa actitud y conducta. ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo lo ve? ¿Qué relación tiene esta situación? En referente a lo que dice usted, don Carlos, eso ya se subsanó. Ahí le faltó al periodista, a la periodista. Si bien es cierto, Contraloría, se hizo el trato directo en el consejo anterior, del cual yo no era parte, que finalmente tenemos que poner estos elementos a considerar. El tema de la basura es un tema más allá de que es un retiro de residuos domiciliarios del lugar de origen, de las casas, pero también tiene un tema de salubridad. ¿Qué hubiese pasado si en ese momento en muchas instancias de consejo, ordinarios y extraordinarios, el consejo anterior rechazó la licitación de los... Para bien o para mal, ellos estaban ejerciendo sus facultades. No los cuestiono. Pero si no se hacía un trato directo, nos hubiésemos quedado sin retiro de basura. En verano. Con las condicionantes que trae de salubridad respecto a mantener basura en la casa. Líquidos percolados, malos olores, infecciones. Luego de eso, se hizo el trato directo. Contraloría dice que ahora en el año, no recuerdo muy bien si este año o el año anterior, se dio por final. Contraloría le pide que haga una nueva licitación o finalice la licitación que ya estaba en curso. La licitación que ya estaba en curso tenía oferentes y lo que faltaba era que se llevara a consejo. Esa licitación se llevó a consejo y se sanó. O sea, ya está el tema se hizo las recomendaciones que hacía Contraloría, que era adjudicar la licitación anterior, la que estaba en stop o en stand-by, como se quiera decir, con respecto a la empresa de dimensión que se la termina adjudicando, porque era el oferente que estaba ahí. Se votó en consejo y se votó de manera favorable, por lo tanto sí está ok ese tema. Llamó mucho la atención que cuando se produce este problema, quienes denunciaron esta actitud fueron concejales en ejercicio del mismo sector oficialista. Claro. ¿A qué obedece eso? Es porque le pedimos y le exigimos nosotros a los concejales que ejerzan la principal función que tiene, que es la de fiscalizar. Exacto. Y esto demostraba, por un lado, ¿no es cierto?, que gente que está en el mismo lado lo estaban fiscalizando, pero por otro lado, algo que no veíamos, ¿no es cierto?, gente que está en la vereda contraria se abstuvo de ejercer estas demandas y esta fiscalización más férrea, más potente. ¿Habrá obedecido, a su juicio, a que los elementos que estaban no fueron debidamente analizados por los concejales y hubo un móvil político tras de esto? O sea, sin duda, todas las decisiones tienen un movimiento político, más aún cuando estamos en un órgano colegiado que es de carácter político. Como usted bien dice, esto partió por 4 concejales, que son los colegas, y esto es público, no voy a hablar, es José Casina, José Cárcamo, Sebastián Contreras, Carlos Navarrete. A nosotros nos pasaron el dossier con la información. Yo siempre me he hecho asesorar por un equipo de trabajo. Atrás mío no es tan solo yo como concejal, sino tenemos también equipo jurídico, tenemos equipo social. Nosotros le dimos una vuelta, lo analizamos y justamente nos encontramos elementos contundentes como para nosotros adherirnos a esa denuncia en Contraloría. Ahora, hagamos un poquito de historia. ¿En qué está esa denuncia? Ya hay dos denunciantes menos. Scarlett Navarrete y Sebastián Contreras. Ya no está, ellos se desistieron de la denuncia. ¿Van a la reelección ellos? Van a la reelección.
al no estar ellos en esa denuncia, ya no está el quórum mínimo necesario que te exige el Tribunal Electoral para que se pueda, digamos, ejercer ese tipo de denuncias por el cuerpo colegiado, ya que pide un quórum mínimo. Y ese quórum mínimo hoy en día no se estaría cumpliendo, por lo tanto, esa denuncia ya no estaría en ejercicio. O sea, no quiere decir que la denuncia como tal haya sido desechada, sino que los patrocinantes ¿ah? Declinaron el persistir en ella. Exacto. Bueno, es un tema que cada uno de las personas intervinientes, ¿no es cierto?, tendrán que explicarlo, porque efectivamente llama la atención, porque van a la reelección, porque forman parte de un conglomerado, y a lo mejor forma parte de todo lo que muchas veces tenemos acceso por la información, de que son los llamados arreglos, ¿no es cierto?, acuerdos políticos para poder seguir adelante. Sí, mire, a ver, para nadie es un misterio y hoy en día sabemos que lamentablemente, y lo digo con mucha franqueza, lamentablemente el ejercicio político se ha desvirtuado, no desde ahora, ya desde hace un tiempo hacia atrás. Y yo siempre he dicho, cuando estamos en política tú tienes que dejar tus intereses personales de lado por el bien común en general. Y en estos momentos el bien común en general yo estoy hablando por mí, no estoy hablando por ningún colega, poder trabajar ya sea con izquierdas o con derechas. Después tú tendrás que hacer análisis de si está bien trabajar con la izquierda, si está mal. Eso es un tema que cada uno tiene que ponderar. El partido político debe ser la comuna. O sea, yo entendiéndolo en qué consiste la función pública, como funcionario público además, creo que sí. Porque para mí política es mejorar la calidad de vida de las personas. Y desde ese punto de vista, ¿está mejor Peñaflor que hace 4 años o 3 años? Porque este periodo ha sido bien especial. ¿Eh? Claro, sí se ha avanzado bastante, o sea, la inversión que se ha realizado y cómo se ha traído recursos frescos que no salen del municipio, como por ejemplo las pavimentaciones participativas. O sea, han habido muchos pavimentos de... La Manana es un proyecto que son alrededor de 4.000 millones, donde no es que se vaya a reponer un pavimento, acá se va a pavimentar recién sus 22 pasajes y 4 calles, que nunca han tenido. ¿Y eso qué significa? Que quizás la persona que tiene movilidad reducida no puede salir de manera libre y transitar, tener una movilidad digna en sus calles, porque si llueve hay pozas. Después de las pozas se secan, queda el hoyo. Entonces, si usted me dice si estamos mejor o peor, yo creo que hemos avanzado mucho. Y acá quería retroceder un poco en cuanto cuando usted me comentaba de qué tan responsables son, si la bajaron o no bajaron la firma. Yo creo que acá tenemos que dejar también un poquito el tema de esto de lado y ver todas las decisiones que nosotros tomamos en política tienen repercusiones. Y las vimos claramente el año pasado. El año pasado hubo mucha gente que dejó de ganar plata con sus negocios, con su emprendimiento, porque se suspendieron las fiestas. Y como yo partí nuevamente en la misma fecha, en el mismo periodo, luego de a una semana atrás haber adjudicado los remates de las cocinerías y los diferentes puestos, sale este reportaje. Entonces también a mí me lleva un poquito a decir, a ver, vale, si tuvieron todo el año, ¿por qué me lo vienes a tirar ahora? Creo en lo personal, y puedo estar equivocado y puedo ser cuestionado, no hay ningún problema, que acá claramente hay en revista también un tema de interés político eleccionario, puede ser. Estamos en un clima eleccionario, estamos a la vuelta de la esquina en octubre, 2 meses más, el 28 recién parten digamos, la campaña oficialmente, ya avalada por el CERVEL. Hay muchos que ya han estado entregando calendario y cosas, pero bueno, cada uno es responsable de los actos que tiene que tomar cuando está en un puesto que o estás postulando o eres autoridad. Sí, efectivamente, llama la atención que por estos días los canales justamente recuerden, ¿no es cierto? Porque es un retoque de reportajes que fueron en otro momento del tiempo. De hecho, fueron las mismas imágenes. Entonces llama la atención. Pero también a nivel local y como hombre de la salud, le tiene que llamar la atención a don Fernando San Martín el hecho de que de repente se ven las calles tan sucias en Peñaflor. Se ve un deterioro en muchos sectores por estos microbasurales que se han ido generando. ¿Ah? Y de un tiempo a esta parte se han hecho más notorios. ¿Qué sucede en eso? Este sí que es un tema muy importante y creo que y nos involucra a todos como responsables.
Si bien es cierto, existe el retiro de basura, pero acá la pregunta que yo también hago y hago la autocrítica es ¿qué tan responsables nos hacemos nosotros de nuestra basura? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces yo día lunes pasa la basura, pum, dejo la bolsa afuera el día domingo en la noche. Pero con la cantidad de perros callejeros que tenemos, claramente se genera. También lamentablemente hay gente que anda buscando en la basura que comer, porque lamentablemente estamos pasando, y aunque la gente diga, no, pero ¿cómo pasa? Yo lo he visto, he ayudado a gente que anda buscando la basura y vamos y compramos algo y les damos un pancito, un cafecito. Que yo siempre ando caminando en la calle, así que, o sea, obvio, camino en la calle, no vuelvo. Pero siento que sí existe una responsabilidad y también se pueden hacer las cosas mucho mejor. Creo que se tendrían que generar instancias participativas. ¿Por qué digo participativas? Porque el territorio se divide por dirigentes, hay dirigentes que representan ciertos territorios. Entonces también ahí se debería generar una planificación que sea no, paralela, trabajada con los municipios, con Asegurnato, en donde digamos, ya sabes que esta semana toca este sector. Pero no nos olvidemos que tenemos una superficie en la comuna que es bastante grande y muchas veces vemos como la gente anda tirando basura por todos lados. Siento que este es un tema más que trasciende lo político, que es un tema de responsabilidad y finalmente también un tema humanitario, porque si yo no me hago responsable de la basura que tengo que dejar en un recolector para que el camión luego también la pase a retirar y la dejo en cualquier lado o boto basura, porque hay una cosa que es basura que se genera de manera espontánea, que puede ser las hojas, las ramas que caen, pero los papeles no brotan del suelo. No, sí, existe una falta de cultura en el chileno en general, ¿ah? Porque sí, ayer yo No cuidamos los bienes absolutamente. públicos. Yo ayer estaba viendo un reportaje de Claudio Iturra que lo dan en el 13, que fue una gran persona, y comunas australes, rurales, que manejan menos presupuesto, con menos gente, y uno dice, que son del sur, no tienen tanta cultura. Viejo, no había ninguna basura botada en el piso. Y es justamente lo que usted menciona, la cultura y también qué tan responsables somos de nuestro acto. Porque uno mismo camina y ve que el adulto va y bota un papel, y va con un niño al lado, y el niño al lado dice, lo normaliza. Si lo hace el adulto... Justamente, qué importante es la enseñanza. Pasando a otro tema, en época de elecciones siempre aparece nuevamente la necesidad del hospital para Peñaflor, Sí. como hombre de la salud. ¿Qué puede decir? ¿Qué realidad tenemos de contar con un hospital pronto? A ver, acá es un tema que lamentablemente van a haber muchas personas que el tema lamentablemente ha terminado siendo, como lo hablamos la vez anterior, un botín político. Un botín político, el ir a luchar cada 4 años por un hospital nuevo, y vamos a ver que quizás van a haber candidatos que están en su legítimo derecho de incluso ofrecer un hospital, que yo tengo que construir un hospital. Acá es un tema, lamentablemente, yo encuentro que el servicio de salud en estos 4 años poco y nada ha querido hacer por el hospital nuevo, el servicio de salud occidente. Soy bien responsable en decirlo. ¿Por qué? Porque hemos trabajado yo soy gremialista, y el gremio de la PRUS en el hospital, que aprovecho de si los quiero invitar, ellos tienen datos muy frescos y les pueden ser también un buen espacio de dar a conocer esto. Hay resoluciones que después del terremoto del 2010 había una serie de hospitales que se iban a construir, ¿ya? Dentro de ellos estaba en la región metropolitana hablando, estaba el Félix Bulnes, que ya se entregó. Está el Hospital San José de Melipilla, que ya está en su etapa final. Y estaba la reposición del Hospital de Peñaflor. Y lamentablemente ahora nos damos cuenta y nos enteramos por parte del Servicio de Salud Occidente que esa reposición del Hospital de Peñaflor, cuando está plasmado en eso ordinario, ahora pasa a ser un hospital provincial. Y nuevamente vemos que nos tiran a segundo plano. Hoy en día tenemos en urgencia a reventar 12 box para atender, 12 camillas para atender. Medicina cuenta con 40 camas de hospitalización. Hay 50 cupos de hospitalización domiciliaria, que son las enfermedades las infecciones urinarias que yo puedo manejar de manera domiciliaria e ir a dar los tratamientos cada 12, cada 8 como corresponda. Entonces una hospitalización abreviada en la casa. Atendemos entre Peñaflor y Padre Hurtado 170.000 personas. ¿Ustedes creen que con 9 box de urgencia
Si medicina está lleno con 40 camas, tengo gente en urgencia que tengo que hospitalizar, por lo tanto ocupo camillas de urgencia o hospitalización, obviamente se me estanca la atención. Y es ahí donde todos entendemos que se generan las 2 hasta 13 horas de espera. Algunos dicen de que una alternativa podría ser en materia de salud hospitalaria el potenciar el hospital de Talagante como cabeza, darle una mayor categoría y no tanto generar un nuevo centro hospitalario independiente en Peñaflor. ¿Es viable esa solución? Para mí y para mis compañeros, aquí puedo hablar por ello, no es viable. ¿Por qué? Porque vamos a hacer cruzar 2 comunas a la gente para el Hurtado. Entonces, ahí uno dice, ya perfecto, Talagante tiene mucho para crecer, ya tiene unidad de paciente crítico, tiene UCI. Nosotros no tenemos ni escáner. Nosotros ni siquiera, todo lo derivamos. Todo. No tenemos anestesista permanente ni tampoco médico residente en ginecobstetra. No tenemos, tenemos un pabellón que no se utiliza. Si alguien necesita una bota, yeso, se tiene que derivar. No podemos hospitalizar a niños acá porque no hay hospitalización pediátrica. Tenemos que sacarlo al Félix Bulnes. Si consideramos que las personas que van al servicio público es porque no tenemos, porque yo me atiendo en servicio público, soy FONASA. No tenemos otra opción donde ir. Es el hospital o el hospital. No, y además en esta zona muchas personas pueden tener el sistema privado de salud. Sí. Pero como no existen establecimientos privados, Van a la urgencia. van a la urgencia del hospital. Entonces, ¿qué pasa con una persona que le hospitalizan a un bebé de 2 años? Tiene que ir todos los días al Félix Bulnes. Ahora valoricémoslo. El tiempo. Y lo más probable es que tenga otro hijo. Lo más probable es que tenga permiso en el trabajo. Entonces, hoy en día, en el 2024, nos topamos con el mismo hospital de 1984, después del terremoto, que son los paneles en medicina de lata, un hospital de campaña. Yo en mi periodo de concejal y desde mucho tiempo atrás, hemos venido siempre luchando por el nuevo hospital. De hecho, trajimos a todos los diputados sin color político que conocieran el hospital, incluso la ministra, para que conociera el hospital de Peñaflor y viera las condiciones que tenemos. O sea, es más, si tenemos, ojalá no pase, pero yo creo, muchas veces digo, pucha, ¿sabes qué? Por último, si se quema el hospital, al fin vamos a tener un hospital nuevo. No hay ningún lado. ¿Es real el hecho de que se buscó en algún momento unos lugares y Sí, tenían... sí, ¿No se avanzó en es eso? que estuvo muy avanzado, pero lamentablemente no faltó la decisión política para que se hiciera. ¿Por qué? Porque hace un par de años atrás, cuando en el último gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera, cuando era director del servicio don Francisco Miranda, en ese tiempo el gobierno regional aportó 2.500 millones para la compra del terreno y, si quedaba un delta, financiar también el diseño del hospital. Se generó una mesa técnica de trabajo donde estaban ambos alcaldes, tanto de Peñaflor como Padre Hurtado. Estábamos los gremios, estaba el analista del gobierno regional, ambos cores en ese tiempo, Roy Cornejo y Felipe de Ríos, y el director del Servicio Occidente, que era Francisco Miranda. Ambos municipios presentaron terrenos, Padre Hurtado no tenía terrenos, Peñaflor presentó 3 terrenos, el municipio, y uno de ellos contaba con todas las características técnicas que pedía, tanto en superficie, conectividad y una serie de elementos más. Hasta ahí, fantástico, todo bien. Pero ¿qué pasó? El Servicio Occidente en ese tiempo dijo que Peñaflor no era prioridad. Y vemos nuevamente que se desactualizaron los estudios de red, se desactualizaron todos los estudios preinversionales y nuevamente volvimos a foja cero. Fernando, ¿cómo está la educación pública hoy día acá en la comuna? Sin duda ha avanzado bastante, queda mucho por hacer, por supuesto que sí. ¿En qué se ha avanzado? El número... O sea, teníamos colegios con techos de asbesto. O sea, con eso lo digo todo. Teníamos colegios, escuelas con techos de asbesto, siendo que eso es uno de los principales elementos cancerígenos, el asbesto. Entonces, sí, habían salas que no tenían silla, se han mejorado. La escuela Rosalina Pecio y la escuela Nueva Trapiche, usted va, no tiene nada que envidiarle a una escuela particular. O sea, tiene una multicancha de una superficie blanda muy buena. Los profesores se les pagan las cotizaciones como se debe. No existen deudas de previsionales con respecto a
a los pagos de los profesores. Aún Sí, así, fue el crítico. colegio de profesores Sí, ha justo quería denunciado. ir. Sí, ha denunciado, pero también tenemos que considerar, y es muy importante este elemento, el presidente del Colegio de Profesores también va como candidato a concejal, entonces también tenemos que tamizar un poquito y ver qué tanto es parafernalia y campaña política y qué tanto es real. Si bien ellos, si bien es cierto, ellos han presentado cosas a Contraloría, hace poco en el Consejo Municipal se habló de que eh, llegó un informe a Contraloría en el cual no se aceptaba lo que ellos decían, que era un tema de los descuentos por los días no trabajados, y todos entendemos que si yo no trabajo no me pagan. Claro. Creo que es así. Entonces, en ese sentido, también soy responsable en decirlo, tenemos que cuando eres dirigente, yo cuando hice campaña, yo nunca ocupé el tema del hospital para hacer campaña política. Nunca ocupé el WhatsApp de la FENAT para mandar mensajes, voten por mí. Nunca, y eso puedo dar fe y también pueden revisarlo. Entonces también hay que ser serio porque cuando eres dirigente gremial, más allá que vaya este chico o no, yo lo digo en la esfera más amplia de cuando tú eres dirigente gremial estás representando intereses de tu asociado. Y esos intereses de tu asociado son por mejorar las condiciones laborales, así como también ir en busca de un mejor bienestar. ¿Cómo encuentra Fernando San Martín el término de su ciclo de concejal en su primer periodo? Se aprendió mucho, Sí. es más difícil de lo que pensaba, una frustración por no poder aportar más de lo que se tenía como expectativa en un comienzo. Sí, mire, me quedó una cosita atrás con el tema de educación. Ahora nos enfrentamos al traspaso de los SLEP. Y esa es una gran interrogante. ¿Cómo funcionan esos SLEP? La experiencia hasta el momento no ha sido Entiendo nada que de... Contraloría quiere sacar, va a dar la opción, está trabajando en un ¿Cuándo dictamen. tocaría acá? 2020, próximo año. Próximo año ya. Entonces, Contraloría yo entiendo que está trabajando en un pronunciamiento, un dictamen, en donde va a dar la facilidad de aquellos municipios en donde tengan a sus DAEM saneados económicamente, que puedan escoger si se traspasan o no a los SLE. Entonces, ahí hay que ver si sale este documento, qué va a pasar, pero hoy en día los profesores tienen una incertidumbre. Pero eso lo diría Contraloría porque una voluntad política es totalmente distinta al color del actual gobierno. O sea, porque eso Exacto. significaría que perdurara la educación municipalizada. Hasta un cierto tiempo. Claro, tendrían que haber Sí. unos plazos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le han dicho varios actores políticos Ujú. para que se regularice bien Sí. el tema esto del funcionamiento de los LEP que hasta el momento donde se ha aplicado No no funciona. ha funcionado? ¿Ah? ¿No? Y lamentablemente que en este tema es un tema, los chicos que están en la escuela hoy, mañana son el futuro de Chile, entonces, uno de los principales, uno de los ejes principales del país y también en lo comunal es la educación, la salud, la vivienda, el trabajo. Entonces, el tema de educación no lo tomen como un tema político que lo hagamos, no, es un tema serio en donde se tienen que dejar las pequeñeces de lado y mirar el bien superior que es la educación pública. Entonces, en ese sentido, hago un llamado a todos los parlamentarios que legislan que si lo hace izquierda, ¡pum!, le pega a la derecha. Si lo hace a la derecha, ¡pum!, le pega a la izquierda. Bueno, ¿y cuándo nos ponemos de acuerdo? Volvamos a la pregunta, Sí. ¿cómo está terminando este ciclo? Yo encuentro que falta mucho por crecer, mucho por aprender. ¿Hemos aprendido? Claro que sí, por Dios que hemos aprendido bastante del manejo. No me pilló tan en pañales porque el tema gremial a mí quizás me sirvió para follar, no buscando nunca ser concejal, sino que se dio por un tema circunstancial que me propusieron. Siento que estamos terminando de buena forma. Hemos aportado, claro que sí, hemos aportado bastante, hemos generado bastantes instancias de participación ciudadana, hemos creado alrededor de 6 comités de seguridad, en donde lo hemos asesorado para postular a diferentes proyectos para adquirir elementos disuasivos, alarmas comunitarias, sistemas de televigilancia. Entonces, por ese sentido, yo me siento bastante tranquilo y no conforme porque siento que se puede hacer mucho más y es por eso que vamos a la reelección. En materia de educación también lo mismo, en materia de salud ni hablar, en materia de transporte hemos hecho campañas con dos colegas de Talagante, un colega de Talagante y Jorge Alfaro de la Isla Maipo, donde incluso ingresamos una iniciativa popular de norma cuando estaban los temas de los procesos constituyentes, en donde pedíamos que el transporte público fuera un derecho garantizado y finalmente fuera tomado
y cruzado con que si yo voy a construir un conjunto habitacional en X lugar geográfico, que también tengan acceso al transporte y movilidad pública, porque no puedo construir donde finalmente la gente va a tener cómo salir a tomar locomoción. En tema de seguridad también hemos aportado bastante, participación ciudadana, formación, hemos hecho varias capacitaciones, hemos trabajado con los chicos de la feria, en donde presentamos un proyecto muy interesante de monitores de RCP, y nos permitió poder adquirir desfibriladores, cosa que ahora las ferias tienen desfibriladores. Entonces siento que eso es una política pública que se tiene que tomar, ya sea quienes estén en el municipio, y ahí lo que usted dice, las facultades, que si me gustaría hacer más, sí, lamentable que los concejales tenemos muy pocas facultades. Puede haber quizá ojalá se plantee en las instancias correspondientes una modificación al rol del concejal, Es que porque hay mucho contrapeso con lo del alcalde. Mucho contrapeso. demasiado, porque finalmente en la escala de autoridades locales, el concejal es el primero en el eslabón, porque el que anda en mayor contacto con la gente, claro, cuando sale, cuando queda encerrado y sale en los últimos 6 meses, nada que decir. Pero uno que ha estado siempre en la calle, piensan que es un alcalde chico. Pero en cuanto a la toma de decisiones somos los últimos. ¿No? Y efectivamente, muchos de los concejales, al ser vistos, ¿no es cierto?, como dices tú, como alcalde chico, se pueden creer el cuento. Sí, ¿Ah? sí. Y se ejerce, ¿no es cierto?, una especie de gallito con los alcaldes que nada contribuye porque son funciones totalmente distintas. Fernando, quiero agradecerte el haber venido hoy día. Estamos recién iniciando. Hay muchos días, ¿no es cierto?, para campaña. Antes de terminar, un mensaje a quienes nos están escuchando y que pueden ser tus votantes. Bueno, no sé, obviamente no se puede hacer un llamado a votar. Lo hablo desde la esfera de como hoy concejal en ejercicio, que es seamos responsables con los votos. Dedíquense a mirar, vean los perfiles de redes sociales, nuestras páginas, nuestros perfiles Fernando San Martín Concejal, donde pueden ver todo el trabajo. Hemos trabajado con el TEA, con el tema del trastorno autista, que no lo mencioné, pero si me da un espacio. Hemos generado hasta un protocolo de atención diferenciada en el Hospital de Peñaflor con Asper Chile, que es una fundación, donde hay un protocolo que atiende de manera diferencial a los niños con el trastorno autista. Estamos capacitando a la Junta de Vecinos, así que si hay alguna Junta de Vecinos que desea alguna capacitación, porque somos nosotros, la sociedad, quienes tenemos que adaptarnos y entender a la neurodiversidad como tal. Y no si veo a un chico en el súper tirado en el suelo, decir, uy, qué mal educado. Pero ¿tú conoces si ese chico tiene alguna neurodiversidad? Entonces, los invito a que revisen las redes, que sean responsables con su voto, y lo más importante, a aquellos candidatos que van a las elecciones, no caigamos en lo que usted dice, en la pequeñez de pelear o de ofrecer cosas que no se pueden ofrecer. Hagamos una campaña limpia, hagamos una campaña que mostremos iniciativas, mostremos proyectos, mostremos instancias reales de trabajo, y no nos dediquemos a descalificar, ni mucho menos andar hablando mal de de ti, de mí, de que no. Seamos serios, la gente necesitamos entiendo que todos los que van a candidatos a algún cargo de elección popular político se meten en la política porque quieren mejorar la calidad de vida de las personas, y en ese sentido es el que tenemos que mover, ofrecer a la gente y sanar la política de estas peleas que ya nos tienen más que podridos, porque yo también soy ciudadano a pie y vemos cómo todavía no votan ni el veto para las próximas elecciones. O sea, ni siquiera se han dedicado a hacer el reglamento que tiene que ver con respecto a la ley del retiro de cable. 5 años. Entonces, es ahí donde yo digo, seamos responsables, porque una vez dijo un periodista en un programa, ¿qué tan responsable usted, señora, señor, se siente después de que haya votado? Porque siempre era poner una raya, pero después te sientes responsable justamente con las acciones de esta persona. Justamente no existe esta cuenta pública, ¿no es cierto? Este mirar a los votantes y decirle esto es lo que dice. Bueno, de hecho hay una ausencia de responsabilidad cívica tremenda. Digamos que todavía no queda claro el tema si vamos a votar un día o 2. No está claro todavía cuánto va a ser la multa. Si es que va a haber. Si es que va a haber. Entonces son muchos los temas. Fernando, muchas gracias por venir a este programa, y como te digo, Pido la Palabra, todos tenemos cabida, y quedan las puertas abiertas para seguir conversando en una próxima oportunidad. Fernando San Martín, concejal en ejercicio de la comuna de Peñaflor y que va por la reelección. Amigos, nos despedimos hasta el próximo miércoles, cuando más o menos a las 10:30 volvamos y les diga que pido la palabra para conversar temas que deben ser de interés de todos.
Que tengan un muy buen día. Ha sido una nueva edición de Pido la Palabra con Carlos Rojas González en mundoemprende.cl.